We continue our study today. Continuamos hoy nuestro estudio sobre todo lo que Jesús enseñó. Hemos estado buscando cumplir el mandato de Jesús, que sabemos es la gran comisión, en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Nuestra responsabilidad es hacer discípulos en cada nación y enseñarles a hacer cada cosa que Jesús ordenó. Y cuando miramos el estado del cristianismo de hoy, incluso aquellos que dicen ser cristianos nacidos de nuevo, podemos ver una terrible falta en esta área. La mayoría de la gente ni siquiera sabe lo que Jesús mandó, ni lo que deben hacer. Y la culpa es de sus líderes, que no les han enseñado y no les enseñan a hacer. Ni siquiera les enseñan. Y tampoco les enseñan a hacer porque los líderes no lo hacen ellos mismos. Así que lo hemos estado estudiando, mirando las palabras de Jesús en Mateo capítulo 4, 5, 6 y 7. Y hoy llegamos a Mateo 7, versículo 7. De nuevo llegamos a la conclusión del Sermón del Monte. Y cuando alguien lee el Sermón del Monte, si has estado siguiendo estos estudios en estos últimos días y semanas, te darás cuenta de que el estándar que Jesús espera que vivamos es tan alto que es imposible vivir allí humanamente hablando. Y es por eso que la mayoría de la gente lo mira y simplemente se da por vencido y dice, bueno, nadie puede vivir así. Nadie puede librarse completamente de la ira. Nadie puede estar completamente libre de codiciar con los ojos o estar libre del amor al dinero. Nadie puede decir la verdad todo el tiempo. Todo lo que Jesús dice, los cristianos lo miran y dicen, es imposible. Nadie puede orar sin que le importe en absoluto la opinión de los hombres sobre su oración, acerca de lo que oran. Nadie puede vivir sin juzgar a los demás. Así que tomas cada cosa mencionada aquí y la respuesta incluso de muchos cristianos es que no se puede vivir a ese nivel. Y tienen razón, porque con la fuerza humana es imposible. Pero Jesús dijo una vez, para los hombres es imposible, pero no con Dios. Porque para Dios todo es posible. Ese es un versículo muy hermoso, el cual podemos mirar en conexión a esto, cuando Jesús habló. En Mateo, cuando un joven rico se le acercó y le dijo que vendiera todo lo que tenía y él no pudo hacerlo. Y Jesús dijo estas palabras en Mateo capítulo 19, verso 26. Con los hombres esto es imposible, pero con Dios todo es posible. Es un hermoso versículo para escribir al final del Sermón del Monte, en Mateo 7, verso 5. Cuando llegamos al final de esa sección donde Jesús ha dado estas exhortaciones, podemos poner este versículo. Con los hombres, todo lo que has leído hasta ahora es imposible. Pero ese no es el final de la frase. Pero con Dios todo es posible. Y por eso llegamos a Mateo 7, verso 7, donde Jesús dice, necesitas pedir. De lo contrario, no recibirás. Tienes que pedir y entonces se te dará. ¿Qué necesitas? Necesitas pedir poder para vivir de acuerdo a este estándar. Eso es lo que significa este versículo en este contexto. Muy a menudo pedimos a Dios las cosas materiales. Señor, necesito una casa, un carro, sáname de esta enfermedad y necesito esto para mi familia, mis hijos. De nuevo, todas cosas terrenales. No hay mucha diferencia, para ser honesto, entre las oraciones de los creyentes y las oraciones de los incrédulos. Las oraciones que hacen los incrédulos en sus mezquitas o templos son similares a las que muchos cristianos hacen en su vida privada. Casi el 99% se refiere a cosas materiales. La única cosa espiritual por la que pueden orar es, Señor, perdona mis pecados. Pero nada más que eso. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que oraste para aprender a perdonar a las personas? ¿Cuándo fue la última vez que oraste para amar a todos tus enemigos? ¿Cuándo fue la última vez que oraste para liberarte completamente de los pensamientos pecaminosos? ¿Cuándo fue la última vez que oraste para librarte 100% de la ira y persististe en esa oración? ¿Cuándo fue la última vez que oraste para decir la verdad siempre? ¿O para estar completamente libre del honor de los hombres? ¿O para nunca volver a juzgar a los demás? Casi nunca oramos por estas cosas. Oramos por cosas materiales, al igual que los incrédulos. Y por eso no hay mucha diferencia entre el incrédulo y el cristiano, porque el estándar del cristianismo hoy está patéticamente bajo.
porque sus maestros nunca han enseñado a la gente a hacer todo lo que Jesús mandó, y porque la gente no ha experimentado una auténtica plenitud del Espíritu Santo. Hay mucha falsificación de la plenitud del Espíritu Santo, como la falsificación de los diamantes, oro y billetes de moneda. Cuando las personas están genuinamente llenas del Espíritu Santo, se vuelven santas. Todo el mundo sabe que los espíritus inmundos hacen a la gente impura. Los espíritus malignos hacen malas a las personas. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Algunas personas dicen que el Espíritu Santo solo hace que hagas mucho ruido. Eso no es verdad. El Espíritu Santo te hace santo. Recuerdo una vez que un hombre vino a nuestra iglesia en Bangalore y era de una denominación en particular que creía en hacer mucho ruido en las reuniones el domingo por la mañana. Y vino a mí después de la reunión y dijo, tú no tienes al Espíritu Santo aquí. Yo le dije, ¿cómo lo sabes? ¿Has vivido en nuestras casas y has visto cómo vivimos? No, me dijo, no tienes suficiente ruido en estas reuniones. Oh, le dije, tu Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu ruidoso. Mi Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La tercera persona de tu Trinidad te hace hacer ruido, pero a mí me hace ser santo. ¿Cuál es la tercera persona de la Trinidad en la Biblia? ¿Espíritu ruidoso o Espíritu Santo? Es tan sencillo que hasta un niño pequeño puede entenderlo, pero si no lo deseamos, nunca lo tendremos. Por eso Jesús dijo, pedid y se os dará. En Santiago, en su carta dice esto. En Santiago 4, verso 2, la última parte. No tenéis porque no pedís. Recuerda esta pequeña frase al final de Santiago 4, verso 2. No tienes algo que Dios quiere que tengas porque no se lo pides. Hay muchas cosas que los cristianos no han recibido, que Dios quiere darles, pero no le piden. Toma este versículo de Lucas 11, verso 13. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hay millones de cosas que los cristianos se han perdido solo porque no se lo piden a Dios. ¿Por qué Dios espera a que se lo pidamos? Porque quiere que apreciemos lo que le damos. Lo que da sin que se lo pidamos, no solemos valorarlo. Incluso el perdón de los pecados, que es lo más importante de todo. ¿No lo conseguiste pidiéndolo? ¿Lo habrías conseguido si no lo hubieras pedido? ¿Habrías recibido la salvación si no la hubieras pedido? Hay millones de personas en la tierra que no se han salvado porque no piden por ello. No se humillan para reconocer que lo necesitan. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para recibir las más altas bendiciones espirituales de Dios? En primer lugar, debemos tener un deseo, una sed, y luego debemos pedir con fe. Pedir habla de ese deseo y habla de la fe más adelante en Mateo 7, verso 11, donde dice, si vosotros dais buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará buenas cosas a los que le piden? Veamos Mateo 7, verso 7. Pedid y se os dará. Eso significa que si no pedís, no lo obtendrás. Si buscas, encontrarás. Si quieres saber la verdad, tienes que buscar. Hay tesoros en la palabra de Dios. Hay algunas cosas en la superficie que todo el mundo puede recibir, pero sus tesoros más profundos están en el interior, donde hay que buscarlos. Igual que ya sabes, hay muchas cosas valiosas en la superficie de la tierra, como las frutas, mangos, cocos y tantas frutas buenas en la superficie. Pero si quieres los tesoros realmente caros como el oro y los diamantes, tienes que cavar miles de metros en la tierra. Así es, hay ciertas cosas que se ven en la superficie de la Biblia, como nuestros pecados pueden ser perdonados, Cristo murió por nuestros pecados, pero si quieres las verdades más profundas de las Escrituras, como vivir una vida llena del Espíritu, cómo participar de la naturaleza de Dios, cómo vencer todo pecado, cómo vencer la ira, la amargura, la falta de perdón, etcétera, etcétera, tienes que profundizar. Y si una persona no cava hondo, Dios ve que no está realmente interesada. Pide y se te dará. Busca con todo tu corazón y encontrarás. Jeremías 29, verso 13 dice, cuando me busques de todo corazón me encontrarás. Esa es una promesa. Si una persona no ha encontrado a Dios y la riqueza que hay en Dios, puedo decir sin temor a equivocarme que es un hombre que no ha buscado a Dios con todo su corazón. Buscó a medias y no hay ninguna promesa para los que buscan a medias en las Escrituras.
No hay promesa para los 3/4 de corazón, pero sí hay tremendas promesas para los de corazón entero. Puede que estés cerca porque das el 90% de ti mismo a Dios y no obtienes más que la persona que dio el 10% a Dios. Pero cuando le das el 100% a Dios, lo obtienes todo. Si das el 90%, eres como la persona que dio el 10%. Y eso es lo que los cristianos no toman en cuenta. Cuando me buscas de todo corazón. ¿Qué pasa si una persona busca a Dios con un 10% en su corazón? No lo encuentra. ¿Qué pasa si una persona busca a Dios con el 90% de su corazón? No lo encuentra. Busca a Dios con todo tu corazón y lo encontrarás. Busca y encontrarás. Llama y se te abrirá. Son promesas. Dios nunca rompe sus promesas. Cada persona que pide, recibe. ¿Por qué no has recibido? Obviamente no has pedido de la manera que Dios quiere que pidas. Todo el que busca, encuentra. No lo has buscado como Dios quiere. A todo el que llame, se le abrirá. No has llamado lo suficiente. Y luego dice sobre la fe. Primero sobre una sed y una persistencia en pedir, buscar y llamar. Hay dos parábolas en las que Jesús habló sobre esto, en las que en ambas hace hincapié en la perseverancia. Una es en Lucas capítulo 18, verso 1, donde habló sobre la oración y dijo, los hombres deben orar siempre y nunca desfallecer. Lucas 18, verso 1. Y luego habla de un juez que no temía a Dios ni a los hombres. Y había allí una viuda que estaba siendo oprimida por su vecino, tal vez un vecino o enemigo. Y ella no quería molestar al enemigo de ninguna manera. Ella dijo, solo protégeme, dame protección legal para que el enemigo no se aproveche de mí. Tal vez invada mi propiedad o me moleste de alguna manera en la que no tiene derecho, pero protégeme de mi enemigo. Ella estaba pidiendo por sus derechos legales. Y el juez no quiso ayudarla. El juez no estaba dispuesto, pero ella siguió con él. Ella fue a su puerta a las 2 de la mañana y le despertó y le dijo, vete de aquí. Y ella vino de nuevo al día siguiente a las 2 o 3 de la mañana, golpeaba día y noche su puerta, hasta que él se hartó y dijo, esta viuda me molesta. Versículo 5. De acuerdo, le daré protección legal, de lo contrario me agotará. Y el Señor dijo, mira lo que hace y dice un juez injusto. ¿Crees que un Dios justo no es mejor que eso? ¿No crees que Él hará justicia a sus elegidos? Lucas 18, verso 7. ¿Quiénes son los elegidos? Los que claman a Él día y noche. ¿Crees que les tardará en responderles? No, les contestará rápidamente. ¡Qué hermosa promesa! Dios me responderá pronto. Si ve que le pido seriamente que me ayude a vencer a Satanás, mi enemigo al 100%. Señor, Satanás se ha apoderado de ciertas áreas de mi vida, ciertas áreas de mi hogar. Quizás ha venido y se ha apoderado de tu esposa, tu esposo, tus hijos o de alguien. Quiero echarle, dame protección contra mi enemigo y persistiré. Puedes estar absolutamente seguro de que Dios responderá. Y el otro pasaje sobre la oración del que habló Jesús fue en Lucas capítulo 11, donde también los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Lucas 11, verso 1. Y les enseñó a orar y les dio una parábola. Lucas 11, verso 5. Supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y tienes una visita que viene a tu casa a medianoche y por cortesía y amor hacia él le preguntas, ¿ya comiste? Y él te dice que no y buscas en tu refrigeradora y no hay comida allí, no hay comida en la casa. Entonces, ¿qué haces? Acudes a tu vecino. Esto es muy raro. Difícilmente alguien iría a su vecino a medianoche y le despertaría y le diría, dame algo de comida para mi amigo. Pero esta persona lo hace. Va y llama a la casa de su vecino y le dice, por favor, préstame 3 panes. Te los devolveré mañana, pero préstamelos ahora porque ha llegado una visita a mi casa, un buen amigo mío y no tengo comida para él. Y ahora escucha a este hombre. Desde dentro de la casa le dice, no me molestes. Estoy en cama, mis hijos están en la cama. Me molestas a medianoche despertándonos a todos. Y sigue golpeando las puertas. Él le responde, no me importa cuánto tiempo tenga que llamar. No te voy a dejar dormir hasta que me dejes esto. Y el Señor dice en Lucas 11, verso 8, aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante por su persistencia, por su insistencia de que tienes que darme esto, por su atrevimiento a golpear a
abra la puerta, se levantará y le dará. Y esta es una hermosa expresión, tanto como él necesita. Lucas 11, verso 8. Y luego dice, les digo que pidan así. Mira lo que leemos en Mateo 7, verso 7. También está aquí, pero acá vemos la historia completa. Así es como tenemos que pedir, pidiendo, buscando y amando constantemente. Y todo el que pida así recibirá. Ahora en Lucas 18, la viuda fue y pidió para su propia necesidad. Aquí una persona fue y pidió por la necesidad de otra persona. Tenemos dos razones por las que acudimos a Dios. Una, en primer lugar, por nuestra necesidad. Señor, el enemigo me oprime por el pecado. Se ha apoderado de ciertas áreas en mi vida. Ha entrado a ocupar áreas en mi casa. Tiene a alguno de mis hijos en su poder. Y quiero que sean libres. Necesidad personal. Y la otra es por la necesidad de los demás. En el ministerio, Señor, quiero que me des aquello que me ayude a satisfacer la necesidad de estas personas a las que tengo que servir. Cuando tienes una carga por la gente de tu iglesia para llevarlas a una vida piadosa, para llevarles a hacer todo lo que Jesús mandó, para llevarlos a vivir de acuerdo a las normas del Sermón del Monte, pedirás el poder del Espíritu Santo. Pedirás una palabra profética del cielo que satisfaga las necesidades de esas personas y las libere de las garras del diablo y las lleve a una vida piadosa. Pero serás persistente si los amas. ¿No crees que esta persona que fue a su vecino a medianoche amaba a este visitante? Debía de amarle tanto que estaba decidido a conseguirle algo de comida esa noche. Quiero decir, si la mayoría de nosotros no tuviera comida por la noche y viniera una visita, diríamos, bueno, lo siento, hermano, vamos a dormir, te traeré algo por la mañana. Pero este hombre quería tanto a su visitante hambriento. Él le dijo, te traeré algo esta noche, aunque pase vergüenza con mi vecino. Es una imagen maravillosa de ir a Dios con persistencia y decir, Señor, dame los dones del Espíritu Santo para servir a estas personas. Recuerdo cuando busqué el bautismo en el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo, para ser un maestro eficaz de la palabra de Dios, para tener palabra. Yo era una persona muy tímida cuando me hice cristiano y empecé a compartir la palabra de Dios cuando supe que necesitaba el poder del Espíritu Santo. Y si recibiera el poder del Espíritu Santo me transformaría en otra persona. Y eso fue exactamente lo que pasó. Y si ves a Dios así, por la poderosa unción sobrenatural del Espíritu Santo, no para ti, sino para los demás. Y sigues llamando y dices, Señor, dame pan para alimentar a esta gente. Vimos esa expresión en Lucas 11, verso 8, tanto como necesite, así es como Dios te dará. Y luego Jesús dijo en Lucas 11, verso 13, me refiero al Espíritu Santo. Dejó claro lo que debemos pedir a Dios. Dame el poder del Espíritu Santo para servir a los demás. Mis necesidades están cubiertas. Hemos pasado Lucas 18. Ahora pienso en las necesidades de los demás. Y eso es un verdadero cristiano. A veces la gente está buscando el poder del Espíritu Santo para sentir algunas cosquillas bajo su columna, alguna descarga eléctrica, o hablar en lenguas o algo para su propio beneficio. Necesitamos buscar los dones del Espíritu Santo para poder bendecir a otras personas. Recuerdo que cuando busqué el don del Espíritu Santo fue para servir a otras personas. E incluso Dios me dio el don de hablar en lenguas, y es para mantenerme fresco, porque la Biblia dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Así que quise edificarme a mí mismo, para estar siempre fresco cuando sirva a otras personas. Así que incluso el don de lenguas es para beneficiar a otros, para mantenerme fresco y para edificarme a mí mismo. Ningún don del Espíritu fue para mi edificación personal. Fue para la edificación personal que llevó bendición a otras personas. Así que tenemos que recordar que todos los dones del Espíritu Santo son para los demás. El fruto del Espíritu, si tengo alegría, paz, eso me beneficia. Si tengo el fruto del Espíritu de gozo, el fruto del Espíritu de paz, eso no te beneficia a ti, pero a mí sí. Pero si tengo los dones del Espíritu Santo, ya sea profecía o la sanidad, eso beneficia a otros. Así que necesitamos ambos. Necesitamos pedirle a Dios que nos lo dé. Y lo siguiente que necesitamos es fe. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial
dará lo que es bueno, y especialmente el Espíritu Santo y todos sus dones a los que se lo piden. Necesitamos tener fe en que estamos viniendo a un Padre. No acudimos a un director general de una empresa que está muy lejos, que tenemos que acercarnos a él a través de alguna secretaria o algo así. Estamos viniendo a nuestro Padre Celestial. No hay absolutamente nada bueno que Él nos pueda negar. Y si Dios no nos da algo, puedes estar absolutamente seguro de que no es bueno para ti. El apóstol Pablo una vez tuvo una enfermedad en su cuerpo, a la que llamó un aguijón en la carne. Oró 3 veces para que se le fuera quitada. Segunda de Corintios capítulo 12. Dios no se lo quitó y se dio cuenta de que era para su bien, porque eso lo mantuvo humilde y quebrantado. Así que Dios siempre nos da lo que es bueno. Y cuando Dios es así de bueno con nosotros, tremendamente bueno con nosotros, ¿qué debemos hacer? Tenemos que ser buenos con los demás. Y continúa con este verso, el 12, que a menudo se llama la regla de oro. Por lo tanto, ya que Dios ha sido tan bueno contigo para darte todo lo que necesitas, debes tratar a los demás de la misma manera. Recibes libremente, das libremente, libremente recibes, libremente das. Dios te ha perdonado, perdona a los demás. Dios te perdona todos tus pecados, perdona a los demás todos sus pecados. Dios es bueno contigo, sé bueno con ellos. Trata a la gente como quieres que te traten a ti. ¿Cómo quieres que te trate la gente? Trátalos de la misma manera. No trates a la gente como te tratan a ti. Muchos seres humanos viven así. Dicen, yo trato a la gente como ellos me tratan. Si son buenos conmigo, yo soy bueno con ellos. Si son malos conmigo, yo soy malo con ellos. Esa es la ley de Adán. Pero la ley de Dios es tratar a la gente no como ellos te tratan a ti, sino tratar a la gente como quieres que te traten a ti. ¿Quieres que la gente murmure sobre ti a tus espaldas? ¿Quieres que la gente hable mal de ti en sus casas? No. Bueno, no hables mal de ellos en tu casa. ¿Quieres que la gente difunda malas noticias sobre ti? Aunque esas historias sean ciertas, suponiendo que te equivocaste y cometiste un error en alguna parte, ¿quieres que todo el mundo lo difunda por toda la ciudad? No. Bueno, tampoco difundas el mal que sabes de los demás. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Si quieres que sean amables contigo, sé amable con ellos. Si quieres que la gente te hable con amabilidad, háblales con amabilidad. ¿Qué pasa con el esposo y la esposa? Permítanme preguntarles, esposos, ¿cómo quieren que sus esposas les hablen? ¿Con gracia, con respeto? Entonces háblenles con gracia, con respeto y viceversa. Así que es cierto cuando se llama la regla de oro. Porque Jesús dijo que todo mensaje de la Biblia, cuando dice la ley y los profetas, es una expresión para todo el Antiguo Testamento. La ley eran los 5 primeros libros del Antiguo Testamento y posteriormente son los profetas y la historia. Así que la ley y los profetas resumen en cierto sentido los 39 libros del Antiguo Testamento. Y hoy para nosotros toda la Biblia. Lo que Jesús está diciendo aquí es que el mensaje de toda la Biblia es este. Dios ha sido bueno contigo. Mateo 7, verso 11. Te da lo que es bueno. Por lo tanto, tienes una deuda y una obligación de ser bueno con las personas que te rodean. Tienes que transmitirle ese amor que Dios te ha dado. Trátalos exactamente como Dios te trató a ti. Y trátalos como tú quieres que te traten. Lees, por ejemplo, en Efesios 4, verso 32. Dice, sed amables los unos con otros, tiernos de corazón, perdonándose unos a otros. ¿Y cómo? Así como también Dios los perdonó en Cristo. Sed bondadosos unos con otros, como Dios ha sido bondadoso con vosotros en Cristo. Sed tiernos de corazón con los demás, especialmente con tus hijos cuando se equivoquen o cometan un error. Ten ternura con tu mujer, tus hijos, tu marido, porque Dios ha sido tierno contigo. Perdona como Dios te perdonó. Y luego dice en el verso siguiente, sé un imitador de Dios, como hijos amados. Es una expresión preciosa. ¿Sabes que tu llamado a imitar a Dios en la forma en que es tierno de corazón y amable e indulgente hacia ti?
Se supone que debemos reflejar eso a los demás, como la luna refleja la luz del sol. Debemos ser así, reflejando la luz de Dios, la bondad de Dios a otras personas. Y es por eso que tenemos que pedir y seguir pidiendo el poder del Espíritu Santo. Este es el mensaje de toda la Biblia. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la luz tan clara que recibimos de tu palabra. Tu palabra es tan sencilla que hasta los niños pueden entenderla. Ayúdanos a vivir según esta luz. Te lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.